No se escucha, reverendo. Ahora sí. Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Que Dios les bendiga. Esperamos que este sea un buen tiempo para compartir juntos la palabra, y es precisamente lo que me propongo, que podamos leer un texto y juntos mirar lo que la Biblia está hablando para este tiempo. En el Salmo 107, pueden encontrar el Salmo 107. Salmo 107. En la versión, la traducción actual, dice de esta manera los primeros versículos: alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Digámoslo nosotros, pues Él nos liberó del poder de los egipcios. Digámoslo nosotros que somos su pueblo, pueblo que Él reunió de países del norte y del sur, del este y del oeste. Amén. Deja abierta la Biblia allí, vamos a estudiar en el Salmo 107. Padre, queremos darte gracias por los hermanos especialmente por la familia Ramos, que abre su casa para poder estar compartiendo la palabra, y mis hermanos que se han conectado. Que esta noche podamos leer juntos y meditar sobre la bondad y la expresión que el salmista usa de que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Ayúdanos a entender la palabra, pero también a dejar que esa palabra se entronice en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos mostrar en todo tiempo y en todo lugar que Dios está con nosotros. Amén. Y que bueno. Amén. Te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén. Este salmo tiene tiene 43 versículos. Y quizás lo vamos a usar todo, pero voy a detenerme en algunas cosas para mostrar unos énfasis importantes que él hace. Yo he titulado esta meditación: Dios libra de las aflicciones. Dios libra de las aflicciones. Vivimos un momento muy pesado en el mundo. Observe la tragedia que se ha dado en España. Más de 200 muertos y muchos desaparecidos, que al final de los días será un número elevado. Pero también gente que queda en la ruina, en la pobreza, en un país como Estados Unidos, la potencia que lo tiene, diríamos, todo. Y anoche en Santa Marta también hubo derrumbes, casas destruidas, carros también arrumados, una avalancha en menor escala, pero también duele y hace daño. Y nosotros que estamos aquí en esta ciudad, pues no estamos exentos de tantas cosas que podemos padecer. Pero lo que la Biblia dice es que Dios nos libra de las aflicciones, que cuando éstas vengan nosotros podamos saber a quién recurrir y saber quién es la respuesta. Es interesante que la palabra, él empieza diciendo: alabad a nuestro Dios, o alabad a Jehová. El salmista emplea 4 ejemplos para poder explicar que Dios responde a las dificultades. Y veamos entonces la primera, en los versículos 4 al 7.
Voy a pedirles que lo lea un hermano acá porque la versión que yo estoy usando de pronto tiene palabras diferentes, aunque tiene el mismo mensaje. Pero ¿qué dice 4 al 7 para que veamos? ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha? dice, mire entonces lo que dice 4 al 7. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. 5. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 7. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Amén. Muy bien. Qué interesante lo primero. El tema es Dios nos libra de aflicciones. Y dice acá, nuestros abuelos andaban sin rumbo, hablando del pueblo en el desierto, caminando de un lado al otro y por lugares desiertos, luego dice, y no encontraban en el camino. O sea que en el desierto no hay camino. Y los llevaban a un lugar habitado. Tenían hambre y sed, sí, y habían perdido, que acá dice una palabra, esperanza. No sé qué palabra usa ya. Su alma desfallecía. Desfallecía, de quedar sin vida o con vida. Y llenos de angustia, oraron a Dios y los libró de la aflicción. Interesante. Los puso, luego mire la promesa, lo que hace Dios, y los puso en el camino correcto, que los llevaría a un lugar habitado. Lea otra vez el 7 para que veamos. Y lo dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Habitable. Muy bien. Primeramente, lo primero es cómo Dios responde. Cuando hay hambre y sed, que es la palabra o el tema central allí, hambre y sed. La segunda cosa está en el versículo 10-14 y habla de la esclavitud. Mire lo que dice. ¿Pueden leerlo, hermana, nuevamente? ¿El 10? 10 al 14. Y habla de la esclavitud entonces. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Muy bien. Vuelve a repetirse la palabra, los libró de la prisión. ¿Cuándo los libró de la prisión? Cuando estaban como esclavos porque habían olvidado la palabra de Dios. Vivían como querían. Y entonces, luego, cuando claman a Dios, antes los había castigado, pero ellos oraron y ahora les muestra el camino que deben seguir para liberarlos de la esclavitud. Tercer lugar, 17 al 20, enfermedad. Es la enfermedad. Y mire 17 a 20, por favor. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Muy bien. Interesante la tercera expresión. Está hablando de que estaban enfermos. Y había comida, pero no importa, vomitaban, dice acá, la palabra acá. Y luego dice, y luego llenos de angustia. Hay una cosa interesante que hicieron. Oraron a Dios y Él los libró o los salvó de su aflicción. Y no solamente eso, ¿qué dice? Hay una palabra interesante aquí. Los sanó. Los sanó y los libró de la muerte. Los libró de su ruina. De su ruina. Qué bueno ver entonces el cuadro y varias versiones que nos ayudan a entender esto. 23 al 30 habla de la tempestad. Entonces, primero, hambre y sed. Segundo, esclavitud. Tercero, enfermedad. Y cuarto, tempestad. 23 al 30.
23 al 30 dice, 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. 25, pero habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Porque habló. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. 26, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. 27, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. 30. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Amén. Amén. 28 dice, llenos de angustia. ¿Qué hicieron? Clamaban a Jehová en su angustia. Y aquí habla, oraron a Dios. Lo sacó o lo libró de sus aflicciones. Interesante lo que está diciendo el salmista. Sí, Entonces, el salmista está empleando. ¿Sí? Bienvenidos, sigan. Perdón. Bien, gracias, hermano. Buenas noches. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, alabad a Jehová, el salmista emplea 4 ejemplos para explicar que Dios responde a las dificultades. Cuando tenemos hambre y sed, cuando estamos en esclavitud o somos esclavos, ya sea del pecado, cuando hay enfermedad y cuando hay tempestad. Así está bien. Y Dios, cuando clamamos, Dios viene y nos sana, nos responde, etc. Este salmo es pertinente para nosotros como creyentes en este tiempo, más que nunca. Y Él nos ayuda o nos anima a nosotros si estamos afligidos. Todos pasamos por momentos de aflicción. En este tiempo hay escasez, hay enfermedad, que son cosas que nos afligen. Hay mucha gente padeciendo con hambre. Esto es aflicción. Ahora, el Salmo usa también 4 veces, interesante, 4 veces la palabra de lo que Dios hace en el momento de la aflicción. Versículo 6, para recordar qué hace Dios. Nos libró de las aflicciones. Versículo 13, ¿qué dice? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Versículo 19. 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y 28. Y el 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Qué le parece? Varias veces. Primero está hablando del sufrimiento, 6. dolor, y ahora Dios dice, cuando claman, Dios enseguida libra de aflicción. Cuando se clama o se ora a Dios, Dios viene y nos libra de las aflicciones. Ahora, después de observar esto, el salmista ahora alaba a Dios. Entonces, y juntamente con su pueblo hace eso. Entonces, mire otra vez, volviendo a los primeros 3 versículos. ¿Qué está diciendo? Alabemos a nuestro Dios. Eres bueno. Luego dice, démosle gracias, porque Él es bueno. Dios nunca nos deja de amarnos, así dice aquí esta versión. 2, digámoslo nosotros, pues Él nos liberó del poder de los egipcios. Y vuelve a decir la misma palabra, digámoslo nosotros, que somos su pueblo. Pues porque que Él reunió de países del norte y del sur, del este y del oeste. O sea, Dios es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Dios nos libera en los momentos de dificultad. Versículos 8 y 9. Quien
Por favor, leamos para que vean otra Alaben la vez. misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Qué le parece lo que dice? Y acá dice esta versión: demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Dios calma la sed del sediento y el hambriento, y el hambre del hambriento, dice el 9. Versículo 15 y 16, ¿qué dice? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 16. Porque quebrantó las puertas del bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Muy bien. 21 y 22. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Con alegría. Amén. Con alegría o con maravilla, por las maravillas que ha hecho, dice acá. 31 y 32. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén. Qué bien Dios haciendo eso. Nos invita a alabarlo. El versículo 43 dice entonces: tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama. ¿Qué dice el 43? Dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amén. Pregunta, ¿no? Es una pregunta, sí. ¿Quién Muy es bien. sabio y guarda estas cosas Entonces, y entenderá las misericordias de Jehová? para volver a repasar un poco, primero el salmista emplea 4 ejemplos para explicar que Dios responde a las dificultades. Cuando hay hambre y sed, versículos 10 al 14, esclavitud, 10 y 14. Enfermedad, 10, 17 al 20. Tempestad, 23 al 30. Y luego ahora le invita a que alabemos a Dios y clamemos a Dios. Yo quiero recordar la experiencia de José. Yo creo que tenía que ver mucho con esto, porque mencionó los egipcios cuando estaban allá en la esclavitud. Y José fue un personaje que podía estar amargado y decir: mis hermanos me odiaron, me vendieron y soy como esclavo y me encerraron aquí en la cárcel y todo eso. Él hubiera podido recordar todo eso. Mas, sin embargo, el nombre de Efraín es un nombre que tiene un significado muy interesante. Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Como que tenía en mente todo este tiempo esta palabra, y Dios viene y le dice, y su nombre para completar: Dios me hace fructificar en la tierra de la aflicción. Creo que finalmente tenemos que darle todos los días gracias a Dios, que es lo que la invitación que el salmista también hace. Alaben a Dios. Vuelve y repite: alaben a Dios. Esa es la expresión que él usa. Cuando 4 veces habla, afirma: Dios nos libra de las aflicciones, Dios nos sana. ¿Qué hay que hacer? Alabarlo. Entonces, el Salmo 119, 71, y así terminamos en esta noche. Salmo 119. Y usted en la casa puede repasar esta palabra. Versículo 71. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Acá dice el versículo 71. Estuvo bien que me hicieres sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Así que de pronto uno cuando viene prueba y está pasando la aflicción, uno dice: Dios, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué me estás castigando y por qué me estás
¿Por qué estoy padeciendo tanto? Pero la aflicción viene con un propósito, para pulirnos y para hacernos parecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y que en la vida nuestra, en medio de la aflicción, lo único que haya es alabanza. Eso vale la pena mencionarlo. Otra vez, él alaba y 4 veces hace lo mismo para decir gracias, oh Dios. Bien, esta noche queremos darte gracias por esta palabra que tiene un cuadro muy interesante de aflicción, de sufrimiento, pero también de la respuesta de Dios, de un Dios bueno, un Dios que nos hace bien. Bueno es el haber sido afligido, dice el texto, porque así entendí tus enseñanzas. Que la gracia de Dios esté con mis hermanos, en que haya crisis, hambre, tragedias, como la que ha habido allí en el país de España o aquí en Colombia, podamos saber que Dios no se olvida de nosotros. Él es bueno y que su misericordia es grande y para siempre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, ahora y por siempre. Amén y amén.